el espacio. Denu se me hizo a un lado. No pasa nada, no te voy a morder. Bueno, antes de comenzar, como Denu nos recordaba al principio, hoy en varios lugares, varias iglesias festejan el Día del Pastor, y quisiera hacer mi reconocimiento público, personal, hacia Carlos. Me venía a la mente este versículo en Hebreos que dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y en este poco tiempo que estoy bajo el pastorado de Carlos, Dios lo usó mucho y ha sido de mucha bendición para mi vida, así que no me imagino ustedes que lo han disfrutado por mucho más tiempo, cuánto lo saben decir. Así que, Carlos, el Señor te bendiga, gracias por tu servicio, y como dice Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores, para los pastores va a estar preparada una corona incorruptible de gloria. Así que seguramente la de Carlos está preparada ahí, frente a la presencia del Señor. Bueno, como decía Maya, parece como si estuviéramos juntos en un lugar físico, pero no lo estamos, estamos divididos, a pesar de que el Espíritu nos une como si estuviéramos en un solo lugar. Y la realidad, vamos a ser sinceros, levanten la mano los que extrañan el lugar físico. Yo extraño un lugar físico donde todos nos podamos ver, donde nos podamos abrazar, donde podamos estar juntos, sin una pantalla de por medio. Y no solamente el lugar físico. Si bien estuve solamente en un campamento compartiendo con ustedes hasta el momento, nos quedamos con las ganas de este año poder hacer el campamento, ¿no? ¿Yo solo o alguien más? Ahí todos nos quedamos con las ganas de tener campamento. Y me venía a la mente, mientras preparaba esto que Dios puso en mi corazón en la semana, por algo personal, que en algún momento de la predicación seguro le vaya a comentar. El enfoque para darle a este pasaje se me vino en el campamento, pensando en el campamento. Acampando con Dios, titulé esta predicación. ¿Cómo sería tener un campamento pero exclusivamente con Dios? Y me di cuenta que Abraham vivió una situación parecida. Este campamento que pasó, no este año sino el pasado, cuando volvíamos en la camioneta con Olga, que nos alcanzó a Denu y a mí, y fue realmente un privilegio y una bendición poder conocer a Olguita, porque no solamente conocí a ella, sino que me enteré de que era muy amiga de Susana, una mujer que compartía la clase de la escuela dominical donde estaba enseñando en Avellaneda Norte. Una clase para nuevos creyentes, que después algunos no tan nuevos se siguieron quedando, porque la de adultos estaba subiendo la escalera y no podían subir la escalera, así que se quedaban ahí en la clase, y la retitulamos Crecimiento Espiritual. Y Susi, la verdad que fue una bendición, y Olguita nos hablaba de Susi y de su amistad con ella, y fue muy lindo ese momento y ver cómo el Señor a veces prepara esos encuentros que de otra manera no se podrían llegar a dar. Y resulta que Olga me conocía porque Susi le había hablado de mí y yo no estaba ni enterado. Así que el Señor nos sorprendió con eso. Privilegios que podemos tener los hijos de Dios, de encontrar hermanos que quizás uno no conoce, pero que igual oran por nosotros. Y cosas que suceden en un campamento, que por ahí son atípicas a lo que uno vive durante la cotidianeidad de la rutina, en un momento normal, o en un fin de semana normal. Y ¿cómo sería la situación si tuviéramos un campamento con el Señor, como le pasó a Abraham? Si me acompañan en Génesis 18, vamos a ver que Abraham tuvo una especie de campamento con el Señor. Y en este campamento sucedieron tres cosas que suceden cuando acampamos con el Señor. Dice el capítulo 18, después le apareció Jehová el Señor,
en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y laven sus pies, y recuéstense debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustenten su corazón, y después pasarán, pues por eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Por eso digo que es un campamento. Miren toda esta preparación para comer abajo de un árbol. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, quizás alguno diga, pero esto parece más un picnic que un campamento. Con lo que vamos a ver a continuación, yo creo que fue más un campamento, porque no fue algo de una tarde, sino que duró en el tiempo, el impacto que tuvo este momento. Y luego al otro día de esta situación, Abraham pudo ver los resultados de ese encuentro. Pero la primera cosa que sucede cuando vamos a acampar con Dios es que Dios viene. Dios viene. El versículo 1 decía, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. El encinar de Mamre era una arboleda que estaba más o menos a 1000 metros de altura, desde la cual se podía ver alrededor otras ciudades. Y cerca de ahí Abraham puso su tienda. ¿Cómo llegamos ahí? Si vemos en el capítulo 13, si lo quieren buscar, si no yo se los leo, el versículo 18 dice, Abraham pues removiendo su tienda. Recordemos que el Señor llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. Y en el medio pasó por Aram. Y se quedó un tiempo en Aram hasta que su padre murió y ahí hizo algunas riquezas. El Señor permitió que él tuviera riquezas. Cuando llega por fin a Canaán, llega con sus criados, con sus ganados, con sus posesiones, pero era nómade. Se trasladaba, no tenía un lugar fijo de residencia aún, sino que se iba trasladando de un lado al otro. Y un nómade lo que hace es armar y desarmar su tienda. Entonces, ¿dónde va? Arma su tienda. ¿A dónde fue Abraham? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, este lugar, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Este versículo es clave para entender el encuentro de Dios y Abraham en la vida de Abraham. Donde él puso su tienda, él levantó su altar. Y vamos a ver que cada vez que Abraham, si leen en la Biblia, si buscamos, cada vez que Abraham se movía y levantaba una tienda, también levantaba un altar. La tienda representa el lugar donde Abraham habitaba, donde el lugar vivía, a donde se movía. Quizás hoy estemos acá, mañana estemos en otro lado, por ahí porque alguno se mude a otra provincia, a otro país, a otra localidad, quizás por una cuestión laboral uno tenga que cambiar de trabajo, quizás cualquiera la situación. Hoy nos encontramos en un punto, mañana tal vez estemos en otro, ya sea otro lugar donde vivir, ya sea otro trabajo, ya sea algún ministerio donde el Señor lo llame o donde fuere. Pero lo importante es que donde tengamos nuestra tienda, también levantemos un altar. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de entrega. El altar es un lugar donde busco la presencia de Dios, donde entrego mi vida en sacrificio, en adoración, en ofrenda al Señor. Muchas veces levantamos tienda, pero dejamos de lado el altar. Entonces corremos un gran peligro. ¿Por qué? Porque se empiezan a meter las cosas del mundo. Carlos nos hablaba hace poco de las cosas del mundo, los ojos, la codicia, lo que los ojos codician, la vanagloria de la vida,
las cosas del mundo, lo que me quiere alejar de Dios. Se empieza a meter amistades que nos alejan de la comunión con Dios. Empezamos a darle lugar a pensamientos que no corresponden a lo que un hijo de Dios debe pensar, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensemos. Pero cuando no hay altar, esos pensamientos empiezan a cambiar por algunos que no son acordes a como un hijo de Dios debe pensar. El peligro de perder la comunión con Dios, el peligro de dejar de congregarnos, el peligro de convertirse en un errante, porque un cristiano que se aleja de Dios es un cristiano, es una persona errante en este mundo, porque no es ni de acá ni de allá, está ahí vagando sin rumbo, porque el único que puede darle propósito y dirección a nuestras vidas es Dios. Pero para conectarnos a eso, a esa realidad espiritual, es necesario que donde esté la tienda, levantemos un altar. Y Abraham lo sabía, y Abraham tenía su altar levantado. Quizás no tanto Lot, su sobrino, y vamos a ver por qué. Romanos 6, versículos 11 al 14, si quieren acompañarme, si no yo se los leo, no hay problema, si ustedes me creen que les voy a decir lo que dice. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y acá viene el altar. Sino, presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios que nos libró del pecado nos invita hoy a que levantemos un altar en nuestras vidas, en el lugar donde estemos, en el lugar donde trabajemos, en el lugar donde habitemos, en el lugar donde los demás nos puedan ver, en el lugar privado donde nadie nos puede ver. Levantemos el altar y presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro ser, lo que hemos usado para pecar, ya el Señor nos libró de eso. No volvamos a hacernos esclavos de lo que el Señor nos libró, sino presentémoslo a Él para que Él lo use en ofrenda, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, lo que podamos hacer con nuestros miembros, nuestros pensamientos, la disposición de nuestro corazón, la voluntad, entreguémosela al Señor, porque Él puede darle rumbo y dirección, y va a ser de bendición tanto para nuestras vidas, en nuestra comunión con Él, como para la vida de los que están a nuestro alrededor. La importancia de levantar un altar. ¿Qué tenemos que entregar en ese lugar de sacrificio? Como decíamos en Génesis 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Claro, hacía calor, estaba de campamento, ahora tenía ganas de hacer un campamento, se sentó en la puerta, por ahí sofocado de calor, a ver si corría una brisa de aire, y en eso viene a su encuentro el Señor. No viene solo, viene con escolta, vienen 2 ángeles con él. Quizás en primera instancia Abraham pensó que eran personas comunes, entonces salió para, vengan, hace calor, refrésquense un poco, tomemos algo, comemos algo. Después se dio cuenta que era el Señor, Dios, su creador, allí, con él, junto con 2 ángeles, 2 mensajeros, dos seres que venían a cumplir un propósito que el Señor había dado y que iba a compartir con Abraham. ¡Qué privilegio! La importancia de ser hospedador. Era costumbre en aquellos tiempos, quizás hoy no tanto por miedo a no conocer a la persona que por ahí nos robe todo, pero era costumbre de que si alguien veía a un viajero, hacerlo pasar, hacerlo ser hospedador. Hay personas hospedadoras hoy día que han bendecido mucho mi vida y doy gracias a Dios por ellos, y siempre me propuse ser alguien hospedador. Cuando empezamos a hacer los planes para casarnos con Denise y demás,
hablamos algunas cuestiones y algo que nos pusimos de acuerdo es que los dos queremos ser hospedadores, que todo el que venga a nuestro hogar se sienta bendecido, que la gente pueda venir sin incomodarse y demás. Nos gusta hospedar gente. Qué lindo es ser hospedador. La verdad que es una bendición. Y Abraham estaba poniendo esto en acción. De hecho, la palabra de Dios nos dice que seamos hospedadores, que sepamos recibir bien a los que necesitan refugio en nuestro hogar, en nuestra familia. Abraham quizás no sabía que iba a acampar con Dios, pero Dios sí lo sabía y quería dialogar con Abraham. Vamos ahora al versículo 16. Y mientras vamos pensando que no es la primera vez, en este caso, que Dios se acerca. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios no distante, no lejano, como algunos piensan, Dios está allá arriba y el hombre acá, o es ajeno a lo que a las personas le suceden, sino que es un Dios que se acerca, es un Dios que busca. Primera de Juan 4:10 nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación como pago por nuestros pecados. Entonces Dios nos empieza a mostrar su amor, no porque nosotros lo hayamos amado y buscado a Él, sino porque primeramente Él nos amó a nosotros y nos buscó. Juan 3:16 dice que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo. Él dio. ¿Para qué? Para que nos podamos acercar a Él y tener vida. Génesis 3, cuando el hombre peca y se da cuenta de su pecado y tiene miedo y siente vergüenza porque estaba desnudo y Dios lo llama, ¿qué hace el hombre? Se esconde de Dios. Y Dios pregunta, ¿dónde estás? Dios se acerca al hombre, aún en su pecado. ¿Y qué hizo? El hombre se quiso cubrir con hojas. Sin embargo, Dios le dio algo más para cubrirse, algo de piel, que implicaba un sacrificio, derramar la sangre de un animal, que iba a simbolizar la sangre derramada de Cristo en la cruz para quitar nuestro pecado. Cuando el hombre se estaba equivocando, Dios, lejos de alejarse, lejos de irse del hombre, se acerca para darle la solución. Y a veces caemos en algún pecado y de la vergüenza o de lo que fuere, nos alejamos del Señor en vez de acercarnos. Pero Dios una vez más se acerca buscando nuestra restauración. Dios no es un Dios lejano, Dios se acerca. Desde Génesis, en el primer momento que el hombre peca, hasta el libro de Apocalipsis, cuando le habla el Señor a la iglesia de la Odisea, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, el que me abre la puerta, voy a pasar y cenaremos. Ahora vino a almorzar con Abraham. Pero en Apocalipsis la invitación sigue pendiente. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios es un Dios que se acerca, es un Dios que llama, que golpea la puerta de nuestro corazón para que le dejemos pasar. Un Dios que quiere tener comunión, que busca a los suyos, que busca a los que aún no son de Él para darles salvación, porque los ama. Ese es el corazón de Dios y se lo está mostrando a Abraham. Y Abraham entiende de su misericordia. Entonces vamos a ver ahora en el 16, no solamente que Dios viene, sino que Dios también oye. Eso sucede cuando acampamos con Dios. Dios viene y Dios oye. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, está hablando del pacto y de las promesas de Dios con Abraham. En base a ese pacto y a esas promesas, Dios se pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
Dios se pregunta, ¿encubriré a mis hijos lo que voy a hacer? Bueno, sin lugar a dudas nos lo ha mostrado. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque les he dado a conocer lo que el Padre va a hacer. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallara allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20. 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, dijo el Señor, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué sucede en este encuentro? Algo espectacular. Dios le muestra su plan a Abraham. Resulta que la maldad de Sodoma y Gomorra ya había llegado a tal punto, el nivel de pecaminosidad en esas ciudades llegó a tal punto en que Dios, en su justicia, y en este encuentro con Dios, en este campamento que hizo con Abraham, vemos dos atributos de Dios, su misericordia y su justicia. En su justicia, el pecado llegó a tal punto que tenía que derramar juicio. Tenía que derramar juicio. Este juicio iba a ser una similitud de lo que luego va a venir descrito en Apocalipsis, pero tenía que derramar juicio, porque la maldad había llegado a tal extremo en que Dios oyó el clamor y dijo, basta, hasta acá llegamos. A veces nos preguntamos, qué corrupta que está la sociedad. Cuando vemos los males que pasan a nuestra vida y que pasan a nuestro alrededor, decimos, ¿por qué Dios los permite? ¿Hasta cuándo? Bueno, no hay nada que se escape de las manos de Dios. Va a llegar un tiempo en que toda maldad va a ser juzgada y solamente la justicia va a quedar por la eternidad. Pero hasta ese momento, Dios es paciente. Y como leemos en las Escrituras, Él espera, Él llama, Él está a la puerta. Porque si Dios hoy juzga la maldad, definitivamente muchos se van a perder, ya vamos a ver. Pero Él es paciente. Es necesario que suframos, que padezcamos un poquito más. Un poquito más. Si lo vemos con la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo. Hay cosas que no podemos comprender, pero si tratamos, si hacemos el esfuerzo, si lo vemos en eternidad, es un poquitito de tiempo nomás. Aunque tengamos que sufrir un poquito de tiempo, lo que espera es gloria eterna. Pero Sodoma y Gomorra llegó a tal punto, y muchas similitudes si nos ponemos a analizarlo con detalle, con la sociedad a la que va hoy en día, hacia donde apunta, con la filosofía de este tiempo, con las leyes de este tiempo de los hombres, con el pensamiento del corazón de los hombres que están lejos de Dios, hacia lo que apunta, hacia lo que va, se parece cada vez más hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y va a llegar un momento en que Dios va a decir basta, pero hasta ese momento
tenemos que tomar el rol de Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? El juicio de Dios iba a venir porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Y el pecado llegó a tal extremo que ya tenía que venir el pago de ese pecado. Entonces Dios va a derramar su juicio y se lo comenta a Abraham. Entonces Abraham le dice con toda humildad, lo leemos en la manera que se dirige a Dios, con toda humildad, él entendiendo la justicia de Dios y entendiendo la misericordia de Dios, porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Y Romanos, como si Abraham ya supiera Romanos de antemano, Romanos dice que Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, a continuación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es el instrumento de salvación. La fe en el lugar correcto, porque la gente tiene fe en muchas cosas. La fe en el lugar correcto es el instrumento de Dios para salvación del castigo eterno. Y Abraham lo sabía y dice, si destruís las ciudades y hay 50 justos, vos que sos el juez de toda la tierra, ¿vas a permitir que esos justos sean destruidos? Bueno, vamos a ver cómo se lo dice. Él empieza a interceder. Lo que Abraham hace es ponerse en el papel de intercesor. Y es algo que hoy día cualquiera de nosotros puede y debe hacer. Ponerse en el papel de intercesor. ¿Destruirás también al justo con el impío? Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Pablo, cuando escribe a los romanos, también dice que siente un profundo dolor. ¿Por qué? Por sus hermanos israelitas que no reconocen al Mesías. Abraham sentía dolor por lo justo. Quizás Abraham pensaba en Lot y en su familia, porque sabía que Lot estaba allí. Pero no solamente eso, él también pensaba, si hay otro justo más, ¿los destruirás? Pablo decía que él tenía un profundo dolor y que el anhelo de su corazón era para salvación de Israel, de sus hermanos israelitas. Si bien él era un apóstol a los gentiles, él deseaba que sus hermanos israelitas se salven, que reconozcan al Mesías. Y se dolía porque no lo hacían. Seguramente nosotros tengamos amigos y familiares que no reconocen al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Y nos dolemos por ellos. Y nos dolemos. Como les decía, esto estuvo dando vueltas en mi mente, porque yo anhelo la salvación de mi familia, y particularmente en este tiempo la salvación de mi papá. Y nos pusimos en común acuerdo con Carlos para orar por él, y esperamos un milagro en su vida. Y les invito a que si hay alguien en su corazón que necesite la salvación del Señor, se pongan en común acuerdo con algún hermano para orar y clamar e interceder como lo hizo Abraham, por la salvación del que no lo conoce. Como Pablo que se dolía y oraba por la salvación de Israel. Como Abraham que se dolía porque Lot podía ser destruido. Y si hay algún justo más, iba a hacerlo también. Y él decía, no, esto no puede ser. Él conocía la misericordia y la justicia de Dios, que es la misma misericordia y la misma justicia que hoy día están disponibles para nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es una pregunta retórica. El juez de toda la tierra, antes dice, lejos de ti el hacer tal, le dice Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Bueno, el Señor es el juez de toda la tierra. Él está reconociendo eso, y así como fue el juez en aquel momento, sigue siendo hoy el juez y lo será. Él es el juez. No hay otro juez sobre él. Él es el que va a juzgar a todas las personas. Y sin lugar a dudas, el justo y el que no es justo no van a ser tratados de la misma manera. Porque Dios es justo.
Y Abraham sabe esto y hace esta pregunta, ¿no ha de hacer lo que es justo? Claro, en este pasaje vemos muchas preguntas retóricas. La pregunta retórica es un recurso que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a analizar la situación y a pensar. La pregunta retórica tiene una sola respuesta, una sola, no se puede responder de otra manera. Es así siempre, en toda la Biblia y en cualquier texto literario. La pregunta retórica se responde con el opuesto. ¿Qué significa esto? Si la pregunta es positiva, la respuesta es negativa. Si la pregunta es negativa, la respuesta es positiva. Acá hay una pregunta negativa. Dice, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿No ha de hacer lo que es justo? La respuesta es obviamente una, sí, ha de hacer lo que es justo. El Señor mismo utilizó esto. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es una respuesta positiva, no hay ninguna negación. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La respuesta es lo opuesto, no, no lo voy a encubrir. Pablo usa esto también para llamarnos a la reflexión. Dice, ¿qué pues entonces? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? Y la respuesta es solamente una, no, no pecaremos para que abunde la gracia. Pablo lo dice de ninguna manera. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, sin lugar a dudas. Dios siempre se va a manejar con justicia, porque en Él no hay maldad. El corazón de Abraham estaba alineado con el corazón de Dios, y él no quería que el justo muera, porque Dios tampoco va a permitir que el justo muera. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es considerado justo en esta tierra, en esta vida? Justo es considerado el que a través de su fe es salvo. Romanos nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ser hecho justo, la justificación, viene solo a través de la fe, y a través de la fe en que Jesucristo nos puede salvar. La fe para salvación es la misma en aquel entonces, antes de la ley, como en el tiempo de la ley, como ahora, y como lo será en el futuro. Por fe. Hoy tenemos el panorama amplio, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Ya no es necesario cubrir como en Edén, que se cubría ese pecado, como en todo el Antiguo Testamento que se cubría. Ahora se quita. ¿Y quién lo quita? Jesucristo. Porque Él es la consumación del plan de Dios, Jesucristo. Y nosotros en Él hallamos propósito, y en Él hallamos vida, y en Él hallamos gracia. Y esta misma gracia es la que Abraham pedía por los justos. Él se puso como intercesor. Nosotros debemos ponernos como intercesores también de los que aún no lo conocen. ¿Por qué? Porque el juicio se avecina. El juicio se avecina. En Apocalipsis 20, desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje de la Biblia es el mismo. Es algo que es irrefutable de que sea palabra de Dios, porque el mensaje a través de miles de años es el mismo. A través de 40 autores o más diferentes es el mismo. Cada libro de la Biblia nos lleva a algo. Y el tema central siempre es Jesucristo y la salvación que Dios le ofrece a la humanidad. Apocalipsis 20, desde Génesis nos vamos a Apocalipsis. El juez de toda la tierra lo reconoció Abraham. El juez juzga en Apocalipsis. Hoy lo vemos a Jesucristo como Salvador, pero Él va a volver, y ya no va a volver para salvar, va a volver para juzgar. El tiempo de salvación es hoy. En Apocalipsis, versículo 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, dice Juan, y vi, estaba ahí, es real, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, el juez de toda la tierra, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro en los cielos que es el libro de la vida. Y cada vez que una persona se arrepiente y pone su fe en Jesús para salvación, el nombre de esa persona pasa a estar en el libro de la vida. Y lamentablemente todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a sufrir un destino que no estaba preparado para el hombre, que estaba preparado para Satanás, que se rebeló contra Dios, para los ángeles que se rebelaron contra Dios, que son los demonios. Pero lamentablemente, como el hombre pecó y le dio la espalda a Dios, Dios es justo y la rebelión, el pecado, la desobediencia debe ser castigada. Pero Dios no es solamente justo, Él es misericordioso y Él es amor. Entonces por eso es que se acerca al hombre, por eso viene a acampar con Él. Por eso quiere dar algo, un regalo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, pero Dios lo viene a buscar y le ofrece el regalo de la salvación y de la vida eterna para ser libre de ese destino de perdición que lamentablemente el pecado condenó a la humanidad. Pero Jesús irrumpe en la historia del hombre, ¿para qué? Para librarlo de ese destino de perdición, para renovar la comunión con el hombre, para que el hombre vuelva a tener comunión con su Creador, y para que no solamente sea en esta vida y para esta tierra, sino para toda la eternidad. Y la única manera es a través de Jesucristo. Por eso todavía Dios permite un poco de maldad, porque hay muchos que todavía necesitan poner su nombre en el libro de la vida. Por eso hay que aguantar un poco más y orar e interceder para que muchos más puedan ser salvos. Y capaz alguien esté viendo este mensaje cuando se suba a YouTube y no esté seguro si su nombre está en el libro de la vida o no. Lo invito a que ponga su fe en Jesucristo, el único que lo puede salvar. Y si hoy creímos, si hoy sabemos que recibimos a Jesús en nuestro corazón alguna vez, si hoy sabemos que somos hijos de Dios, entonces nuestro nombre está en el libro de la vida y nadie lo va a poder borrar. Nadie. Porque no se borra esa tinta, es tinta celestial. En el capítulo 19 de Génesis vemos el resultado de esa oración. Cuando acampamos con Dios, Dios viene, Dios oye y Dios obra. Versículo 27 del 19 dice que subió Abraham por la mañana al otro día, por eso para mí es más que un picnic, es un campamento. Abraham por la mañana subió al lugar donde había estado delante del Señor, donde sucedió todo esto. Y miró hacia Sodoma y Gomorra. Recordamos, ¿no?, que el encinar de Mamre tenía como 1000 metros de altura, desde ahí se podían ver las ciudades. Dice que miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Abraham habitó en la tienda y levantó su altar. Lot, lamentablemente, si bien fue el único justo de 2 ciudades, en 2 ciudades solamente Lot y sus 2 hijas fueron salvos. El resto fue destruido por su pecado, no porque no tuvieran oportunidad, sino porque rechazaron la oportunidad. Porque, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo que Dios nos da. Pero si yo tengo, por ejemplo, quiero regalar esto a alguien, si yo se lo quiero regalar a Denise, yo le digo, te regalo un resaltador. Para que el resaltador sea de Denise, ella lo tiene que aceptar. Si ella me rechaza el regalo, dice, no, yo estoy enojada con vos, no quiero tu regalo, entonces el resaltador
no es de Denise, sigue siendo mío, porque ella rechazó mi regalo. Bueno, este es un ejemplo burdo, pero con la salvación pasa lo mismo. La mano de Dios está extendida y el regalo de salvación está a disposición de todo el que lo quiera tomar. Pero lamentablemente muchos eligen rechazar ese regalo de salvación. Lot, si bien tenía su fe en Dios, lamentablemente no vivió acorde a su fe en Dios. No por eso fue destruido, porque Dios es fiel a su palabra, cumple su promesa y fue salvo. Fue fiel a la intercesión de Abraham y fue salvo. Dios obró. Y este es quizás el mayor de los milagros que podemos ver, la salvación. En Lucas 10 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, le dicen a Jesús, 70 que habían sido enviados a predicar. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, ellos estaban haciendo señales, prodigios, maravillas, cosas que no habían visto nunca, pero por acción del Espíritu Santo las estaban viendo. Sanidades, milagros de liberación de demonios y demás. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿En dónde? En el libro de la vida. El mayor de los milagros que Dios puede hacer es el milagro de la salvación. Si vos y yo hoy somos salvos, ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. Podemos orar por sanidad, podemos orar por muchas cosas milagrosas que están fuera de nuestro alcance y que solo Dios puede hacer. Pero el mayor de los milagros es la salvación. Porque ¿de qué sirve? Como aquellos miles que fueron alimentados milagrosamente por Jesús, pero que después, cuando tenían que entregar algo a cambio, entregar su vida en servicio, o ver lo que lamentablemente, como Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando empieza la prueba, cuando empieza la aflicción, para que la fe sea fortalecida, se dan media vuelta y se van. Y realmente nunca han sido salvos, sino que se acercaron para obtener algo de parte de Dios. Solo el beneficio, pero sin entrega. Lamentablemente, el único que puede juzgar la salvación de aquellos es el Señor. Y muchos lo abandonaron. Y en el momento más crítico Jesús quedó solo. Solo unos pocos alrededor. Pero el mayor de los milagros no es que miles sean alimentados o que miles sean sanados, porque multitudes lo seguían y después en la cruz lo dejaron. El mayor de los milagros es una vida salva, una vida transformada por el poder de Dios. Y si eso pasa en tu vida y en la mía, y la gente lo puede ver, entonces nosotros somos en medio de esta sociedad milagros caminando, que pueden ayudar a otros a que también ocurra un milagro de salvación en sus vidas. Y ahí el rol de ser intercesores. Lot dice en Génesis 13, versículo 12 y 13 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas, pero ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham y Lot, los dos levantaban tiendas. Vos y yo levantamos tiendas en el lugar donde estemos. La diferencia está en si la tienda la levantamos con altar o sin altar. Lot dice que levantaba tiendas, pero no menciona la Biblia que haya levantado altar. Y lamentablemente sus tiendas sin altar se acercaban cada vez más hacia Sodoma, el lugar de perdición. De ahí la importancia de que cada vez que levantemos tienda en nuestra vida, levantemos altar. Y en ese altar no solo ofrezcamos nuestras vidas al Señor, sino también intercedamos por aquellos que aún no lo conocen. 3. Cuando acampamos con Dios. Dios viene, Dios oye y Dios obra. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
y queremos pedirte que nos ayudes a levantar en nuestras vidas un altar. Y si el altar está levantado, que nos ayudes a tenerlo siempre levantado. Que nunca bajemos los brazos, que nunca nos descuidemos. Padre, queremos darte gracias porque podemos apoyarnos en oración unos a otros y orar los unos por los otros. Qué lindo privilegio que tenemos la familia tuya. Padre, queremos pedirte que vengas a nosotros cada día y que nosotros nunca dejemos de ir hacia ti. Queremos pedirte que nos oigas y te damos gracias porque sabemos que nos oyes. Queremos pedirte por la salvación de aquellos que aún no te conocen. Y si hay alguien escuchándonos en este momento que no te conoce, te pedimos por la salvación de esta persona, que pueda verte, que pueda conocerte y que pueda su vida, así como hubo un milagro un día en cada una de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no solo vienes hacia ti, que no solo nos escuchas, sino que también obras. Y vemos tu poder y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.